Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores, literatura, cuarto y quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4. El Lazarillo de Tormes, que se encuentra dentro de lo que es la novela picaresca. Con ustedes, el licenciado Antonio Andrés Martínez Gómez. En primer lugar, alumnos, hacer una introducción con lo que es la novela picaresca, ¿no? Con su concepto, su definición, su noción. Se supone, alumnos, de acuerdo a los estudios, que es el género novelístico que ha tenido un nacimiento completamente nuevo. Pero ¿en dónde nace esta novela picaresca? Esta novela picaresca nace, ¿no?, o tuvo lugar en España, aproximadamente en el siglo XVI. Los datos sobre estos informes, acotaciones que se les da a alumnos, hasta el momento todavía no han sido claras. No han sido claras. Porque en un principio, alumnos, se había creído que había nacido como una consecuencia del gran número de pobres, vagabundos que tenía el país. Claro, en España. Y como ha ido pasando el tiempo poco a poco, y entre los entredichos, ¿no?, porque lo cierto es que también los demás países también tenían gran cantidad de pobres. No solamente era España. Veamos algunas características generales. Acá el pícaro, alumnos, se le considera como el antihéroe, pero que va a ir encarnando ¿qué? El deshonor, ¿no? Y su vida, alumnos, es completamente opuesta a la de un caballero. Acá frecuentemente se practica la mendicidad y es un sinvergüenza, pero dispuesto a todo. Dispuesto a todo. ¿Pero por qué? Por el dinero. O sea, roba, engaña, estafa, porque quiere ascender de clase social. Pero es algo que no lo consigue. Bueno, en este tiempo en España, ¿no? Porque acá en el Perú, acá roban, estafan y ya ascendieron. Lo que pasa en nuestro gobierno. Para poder relacionarlo un poco, alumnos. Este personaje, este pícaro, pasa hambre, pero sobrevive gracias a su creatividad, a su ingenio, pero en un mundo tan duro, hostil, ¿no?, es cruel, que siempre está en la soledad. Y estas novelas, alumnos, picarescas, tienen algunos rasgos muy marcados, porque son a veces autobiográficas, ¿correcto? El pícaro siempre cuenta el paso de su niñez a la madurez y nos lleva a otro tipo de realidad. Sobre todo, el pícaro, la vida del pícaro. El humor, alumnos, en esta novela picaresca, ¿no?, es una característica muy marcada en esta novela, porque se encuentra como un recurso para encontrar ¿qué? Mostrar, dar a conocer situaciones moralizantes y ejemplificantes.
Entremos ahora en sí, alumnos, lo que es el Lazarillo de Tormes. Ya tenemos una visión general, un contexto global, ¿no?, de cómo nace esta novela picaresca. El Lazarillo de Tormes, alumnos, es la máxima representación, ¿no?, de la novela picaresca, pero en España en el siglo XVI, porque aparece en el año de 1554. Pero no conocemos el autor, no conocemos el autor. Esta obra está escrita, alumnos, en una forma autobiográfica. Acá el protagonista es un pícaro, tiene mucho ingenio, pero y que va pasando por distintos amos. ¿Qué representa, alumnos? Presenta y demuestra que la realidad social de la época, en donde se hace sátira, o sea, una burla a ciertas situaciones, pero también hay criticidad, hay crítica a las situaciones de quién, en ese tiempo quienes tenían el poder, el clero, la nobleza de ese entonces. Este relato se da en episodios, ¿no?, de la vida del protagonista, pero al final es poco afortunado. Llega a conseguir algo. Viene a justificar a veces todo lo que realizó, lo que pasó desde niño hasta su madurez, hasta cuando se casó, ¿no?, su poca fortuna. Su autor es anónimo, alumnos, pero a ciertos estudios que se han allegado, investigaciones, ¿no?, en primer lugar se le había atribuido, ¿no?, a un fray, Juan Ortega, luego a Diego Hurtado de Mendoza, seguidamente a los hermanos Valdés y a Lope de Rueda. Se siguió investigando y al último, cuyo autor fue el escritor toledano Sebastián de Orozco. Pero todavía no está definido estas investigaciones. Género narrativo, la especie, alumnos, es novela. El año de la primera publicación, alumnos, es en el año de 1554. Pero acá sucede algo. Esta publicación, alumnos, fue simultáneamente en dos lugares. Recuerden esto, en los dos lugares en el año de 1554. En Amberes, Burgos y Alcalá de Henares. A la misma vez su publicación, en el mismo año, en esos dos lugares. Amberes, Burgos y Alcalá de Henares. Y en el año de 1573, alumnos, se publicó una edición expurgada con el título de Lazarillo castigado. ¿Por qué razón? Porque la Santa Inquisición lo había prohibido en el año de 1559 debido a todos los relatos, las aventuras, porque en esa obra había pues el engaño, la estafa, el robo, el ser deshonesto, y eso no iba a permitir la Iglesia. Es por eso que en el año de 1573 se publicó una edición expurgada, pero con un nuevo título, de Lazarillo castigado. Su estructura está en 7 tratados. El valor, alumnos, es la segunda novela valiosa de la literatura española después del Quijote. Después del Quijote. Que eso ya, la siguiente semana vamos a estudiar el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. Veamos, alumnos, los personajes de esta obra. Tenemos el Lazarillo de Tormes, que es el protagonista de la novela. Este personaje representa pues la clase baja, ¿no?, y vagabunda de esa época. Habíamos dicho anteriormente que es un antihéroe, ¿correcto? Pero es astuto. Él iba de amo en amo, tenía varios amos. ¿Para qué? Para mitigar su hambre.
saciar su hambre. Pero cada amo lo trataba en una situación muy diferente. Tenemos a otro personaje, Tomé González, que es el padre de Lázaro de Tormes. Bueno, lo acusan de robo, ¿no? Y muere poco después. Antona Pérez, que es la madre de Lázaro. Como no tenían que darle de comer, pertenecía a la clase baja, vagabunda, lo entrega a Lázaro a un ciego para que lo cuide. Zaide, ¿no? Otro personaje que es el padrastro de Lázaro, que es capturado por robo y luego azotado por el robo que realizó. Tenemos el ciego, que es el primer amo de Lázaro. Este personaje influye mucho en su vida. ¿Y cómo influye? Imagínense, alumnos, ¿eh? Le enseña a ser astuto, malicioso, tramposo, hasta vengativo. Él enseña cómo tener comida, a conseguir dinero. Porque el ciego, que era un mendigo, como Lázaro, era tramposo y avaro. Pero, ¿de qué se valía este personaje del ciego? De que él predecía, alumnos, y le decía a las mujeres que estaban embarazadas, cuál iba a ser el sexo de su bebé. Y de esa forma él obtenía dinero. A veces se hacía pasar como un supuesto médico. Lázaro lo deja porque, aparte que lo golpeaba, no le daba pues felicidad. Y la felicidad para Lázaro pues era buscar comida. Tenemos el clérigo. Clérigo, alumnos, es el segundo amo de Lázaro. Imagínense que representa ¿qué? La corrupción del clero. Porque es inescrupuloso. Imagínense, él guardaba el pan de la misa en un arca para comérselo él solo. Era tan malo, tan inescrupuloso, que a Lázaro cuando le daba comida, supuestamente, le daba del pan que era pulverizado por las ratas, por los ratones. Esta avaricia, alumnos, ¿no?, de este clérigo, lo desvía de la realidad. Lázaro no sabe qué hacer. Imagínense, los ratones comían mejor y Lázaro no. Tenemos el escudero, que es el tercer amo de Lázaro, que este escudero representa ¿qué? Las falsas apariencias de la época. Lázaro pues pensaba que era un hombre rico, de muchos bienes, pero al último se da cuenta que es todo lo contrario. Ahora, el escudero depende de Lázaro, ¿no? Depende de Lázaro. También lo abandona, se queda en la calle, luego encuentra al fraile de la Merced, que es el cuarto amo de Lázaro. Es el primer amo, recuerden esto, que le da su primer par de zapatos. Este fraile también era corrupto, promiscuo, ¿no? Porque en ese momento, bueno, las ansias de Lázaro no eran pues las mujeres, sino era la comida. Deja de lado las mujeres por querer obtener comida, comer, pero también lo abandona una vez más. Y Lázaro vuelve a mendigar por las calles. Conoce de al Buldero, que es el quinto amo de Lázaro. Muy pocas relaciones tuvo con él, también lo deja porque es falso, es inescrupuloso, que representa la falsa religiosidad. Él se quiere lucrar para él mismo, no le da nada a Lázaro, se muere de hambre, y lo deja porque no lo atendía mucho. Aparece el pintor, que es el sexto amo de Lázaro,
que representa a la clase renacentista, alumnos, culta y artística de la época. Lázaro también estuvo muy poco con él, porque lo que él buscaba era alimentarse, comer. El capellán, que es el séptimo amo de Lázaro. Este capellán más bien es un oportunista que se vale de otras personas para recibir ¿qué? ¿Qué beneficios? Pero fue, ojo, el primer amo que le dio trabajo con sueldo a Lázaro. Y con él se queda 4 años. Hasta recibir la cantidad de dinero que él necesitaba para comprar ¿qué? ¿Qué se iba a comprar con ese dinero? Ropa usada para poder vestir. Y una espada. Cuando Lázaro obtiene todo lo que él quería, ¿no? Comprar su ropita usada, su espada, ¿no? Lo deja. Y su oficio más su trabajo. Conoce al alguacil, que es el octavo amo de Lázaro. El alguacil sabemos que representa, ¿no? Viene a nuestra mente, representa la ley en aquella época. Ahí encuentra el oficio de su amo, pues, muy peligroso, ¿no? Y así lo deja, porque hay muchas personas que se querían vengar. El arcipreste de San Salvador, noveno y último amo de Lázaro, este personaje, ¿no? Es quien le consigue a Lázaro. ¿Qué le consigue? Le consigue una esposa. Pero también representa la corrupción del clero, porque la gente rumoreaba, ¿no? El chisme, el dime, por aquí, por allá, que este personaje tenía una relación, ¿no? Entre la esposa de Lázaro y el arcipreste. Había una relación oculta. Y por último, aparece la criada del arcipreste de San Salvador, ¿no? Que es la mujer con la que Lázaro, alumnos, se casa y le trae alguna parte de la felicidad. ¿Por qué? Le da un poco de estabilidad, porque era la mujer que cocinaba, le daba de comer, ¿no? Tenía una casa. En resumidas cuentas, alumnos, miren por todo lo que ha pasado Lázaro para lograr una parte de su felicidad, una parte de su estabilidad, de saciar, de calmar su hambre, ¿no? Esa picardía que él tenía para poder sobrevivir. Bien, alumnos, con esto nosotros estamos terminando este tema. Pero vamos a realizar algunas preguntas. ¿A qué género pertenece el Lazarillo de Tormes? Respuesta, puntos. Narrativo. Narrativo. ¿Cuántos tratados tiene el Lazarillo de Tormes? 7. 7. Correcto, muy bien. Quiero una opinión, una crítica, ¿no? Como un análisis. Esta crítica puede ser, ¿no? Positiva, ¿no? Negativa. ¿Qué les ha parecido? Califico lo que es expresión oral, estudiantes. Piensen primero antes de responder. Esto es competencia, expresión oral. ¿Alguien? A ver. A todos callados. Miren que después nos vamos a ir al cuarto piso virtual, ¿eh?
Entonces, pregunto. A ver, María Jesús Guamaní. María Jesús. María, de acuerdo al interrogante que he hecho, ¿qué te ha parecido? ¿Qué crítica? ¿Cómo ves esta obra? ¿Qué nos representa? Profe, Te escucho, María. no se enoje, pero es que lo estoy escuchando medio entrecortado y no he escuchado su pregunta, por eso me salí de la sesión. Sé que el internet está fallando, no solamente con esta clase, con varias clases. Pero ¿Podría volver? has escuchado sobre todo los amos de Lazarillo, ¿no? El contexto que se ha hablado sobre lo que es la novela picaresca, sobre la obra de Lazarillo. ¿Qué te parece? ¿Qué puedes decir? María, Sí, profesor. ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué una crítica o algo así quiere? Sí, alguna crítica, sí. Tu Mm, punto de vista, es tu punto de vista y se respeta. Al medio que yo le estaba escuchando, la verdad que al principio sí me pareció un poco atrayente lo que me estaba contando, Ujú. pero ya por la mitad como que le perdí un poco el hilo. O sea, no me trajo tanto como para dar intención a leer. Claro, como que se repite, ¿no? Con cada amo Ajá, lo un poquito. mismo y lo mismo, ¿no? O sea, como que algo que no te llama, ¿no? Casi viene a ser lo mismo. Bien, María, mi registro. A ver, un número, María, dime, a ver. María, un número. 11. 11. A ver, 11 en cuarto, a ver. Antonia. Antonia, ¿a ti qué te ha parecido, Antonia? Tu crítica, tu opinión. Habla ahora, Antonia, habla. Ahora tienes libertad para expresarte. Bueno, Antonia, lo siento. Por acá están apareciendo. A ver, Mauricio Congona. Ahorita, dime, Antonia, ¿vas a decir algo o callada para siempre? No me voy a callar. Entonces habla, porque ya nos vamos al cuarto piso virtual, por favor. Ya, a ver, profe, más o menos, me ha parecido lo que usted ha relatado, como que no me llamó mucho la atención. Está lo mismo que María. Algo así. O sea, al principio estaba bien, usted estaba relatando, estaba interesante, pero como que, no sé, como que ya no me llamó. Muy bien, María. Ah, no, perdón, Antonia, perdón. Al final como que un poquito. A ver, Mauricio Congona. Ay, Antonia. Cada quien tiene su punto de vista. Mauricio Congona, Sí, profesor. a usted, a ver, que se mensajea con el señor Denis. Es Al atracción, profesor. ¿no? Atracción al conocimiento debe de ser. Bien, Mauricio, te En escucho y efecto. te escuchan tus compañeros y compañeras. El profesor, yo se me motivaría a leer. ¿Por qué? Porque primeramente yo quiero saber cómo es que era la sociedad en esa época. ¿Qué más? También me gustaría saber cuál era el ingenio que usaba Lázaro para poder engañar, para poder mentir. Mm, ¿Cómo era la iglesia en aquella época? claro, pues nos habla corrupta, pero no nos dice, bueno, son rasgos pues generales, ¿no? Pero a través de la historia ustedes han conocido cómo ha sido, ¿no? El clero, la nobleza, ¿no? En la Edad Media, ¿no? En España,
¿no? De repente compararla con la de hoy en día, en la cual de repente necesitaríamos mucho más tiempo, hacer un análisis contextual de un tiempo, ¿no? Un contexto histórico, ¿no? En efecto, profesor. Sí, a mí me ha hecho recordar mucho a veces el año pasado en la clase de cuarto, cuando a veces su lonchera se desaparecía, lo que estaba dentro del tupper, o de repente algunos caramelos o chocolates. Me recuerdo, creo que a Cristi, no sé, se le desapareció. Por ahí había un lazarillo, ¿no? Ah, ¿te recordaste, Cristi, de tu chocolate? ¿No? Ah, recuerdan que les llevé la Biblia, ¿no? Ah, la Biblia, ¿recuerdan? Entonces, alumnos, esas cosas, o quizás extrayendo, yendo al meollo de esto, olvidarse de esas picardías que son tan negativas, de ese ingenio negativo, alumnos. Porque si no, Profesor, dime, ¿qué Denis, tal? te Mi opinión. escucho. Denis, dime. Bueno, según creo, profesor, la obra está haciendo una crítica directa a la Iglesia, pero además trata de evidenciar la desigualdad social que se daba en esos tiempos. Bien marcada la diferencia social, ¿no? Bien marcada, claro, crítica a la iglesia. Y toda la moral corrupta que había en esa época, profesor. Entonces, no practiquen eso, estudiantes, porque si no, este país va a ser como está ahora, un circo. Lo que, profesor, llama la atención cómo es que usa el ingenio para el engaño. Ahora vas a tener que leer la obra. Ahí explica muy bien cuando hacía el huequito, cuando el ciego estaba durmiendo, ¿no? Cómo le hace el huequito para poder tomar un poco de agua, o el vino que tenía, ¿no? Etcétera. Entonces, pueden leerla, ¿sabes? ¿No? Es ingenio, pero es un ingenio en este caso era para mitigar pues su hambre, matar el hambre, porque su amo no le daba de comer. Es igual, ¿no? Un trabajador, ¿no? Si es bien tratado, ¿cómo se llama? Por su empleador, caramba, está feliz y contento. Si no, ¿qué va a hacer? Bueno, no le alcanza, va a tener que buscar otro trabajo. ¿O qué? Robar a su empleador. Ya saquemos algo de ventajoso, alumnos, de estas obras. Lo positivo. ¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer? ¿Sí? Porque a veces lo tomamos como broma y a veces ya se lleva todo esto a la máxima seriedad. Entonces, alumnos, es el mensaje, alumnos, piensen antes de hacer una cosa. Porque todo trae consecuencias. Bien, alumnos, ahora sí, me despido de ustedes y nos vamos al cuarto piso virtual. Que siga el Día del Estudiante, alumnos. Que tengan un buen fin de semana. Dios los ilumine, los acompañe mediante. Cuídense, por favor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, Mauricio, hasta luego.